fundamentado en la teoría del desarrollo sostenible y sustentable se da por una sencilla razón, y esa es la razón de un acto de responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos que asumir actos de responsabilidad que estén transversalizados a que debemos de garantizarle a las generaciones futuras un medio ambiente igual o mejor al que nosotros recibimos, porque tampoco tenemos claro qué va a pasar con este planeta. Y no tenemos claro si en esos 450 o 550 años vayamos a sobrevivir como especie. Pero sí tenemos que tener un acto donde nos permitan, en términos éticos y morales, trabajar factores de consumo, generar modelos de calidad de vida, generar modelos de bienestar y de esa manera también respetar nuestro entorno ambiental, que es nuestra macrocasa. Así como en nuestra casa nosotros tenemos buenos hábitos de saneamiento, buenos hábitos de consumo, buenos hábitos de alimentación, pues tenemos que pensar que en nuestro planeta todo lo que hagamos debe ser en la misma medida. Tenemos que utilizarlo de una manera racional y tenemos que respetar esos ciclos vegetativos y esos ciclos animales de las especies menores. Y esto, señores, es lo que nos lleva a realizar este tipo de actividades y a poder con cada uno de ustedes tratar de sensibilizarlos. Aquí no estamos haciendo procesos de educación, aquí estamos sensibilizando, estamos acercando la academia, estamos acercando el conocimiento con todas las duditativas que él tiene, porque recuerden ustedes que hoy no hay verdades absolutas, sino hay verdades relativas. A mí me enseñaron mis profesores de física que la velocidad de la luz era de 300.000 kilómetros por segundo. Y hoy, 10 años después, me dicen que no es una constante, sino que es variable. En función de la distancia, cambia la velocidad. Y entonces, ¿qué? Voy y le reclamo a mi profesor. Le digo que él es un inepto. Por supuesto que no. Él me enseñó lo que en su momento era una verdad. Hoy hay otra verdad. Luego, entonces, cada uno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, tenemos que ser seres reflexivos y tenemos que aprender diariamente a reaprender. Todos los días aprendemos algo, todos los días reevaluamos lo que aprendimos y tenemos que cambiar esos conceptos que previamente hemos tenido. En ese orden de ideas, señores, doy por abierto este 11º seminario de actualización en problemática ambiental, esperando que cada uno de ustedes, a partir de la colaboración de nuestros conferencistas, puedan sacarle el mejor provecho. Muchas gracias. Bueno, después de esa excelente contextualización y apertura del evento, tenemos nuestra primera conferencia: la planificación territorial y los recursos naturales, una mirada a la integración entre el entorno ambiental y la sociedad, a cargo del ingeniero Andrés Leonardo Molina Portugués, ingeniero forestal de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, magíster en geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado como conferencista y autor de investigaciones relacionadas con paisaje, biodiversidad y ordenamiento del territorio. Actualmente es asesor independiente para instituciones nacionales en aspectos de ruralidad y ordenamiento ambiental territorial. Damos la bienvenida al ingeniero Andrés Molina. Bueno, muy buenos días para todos. Ante todo, pues, agradecer a la Universidad Autónoma de Ingeniería Ambiental por haberme invitado a un especial seminario. Pues, es un honor, la verdad, estar acá dando, digamos, algunas charlas y algunos lineamientos para que, como lo decía el profesor anteriormente, pues, estas nuevas generaciones pues entienden por eso que mi concepción personal es algo tan bonito como el medio ambiente, los recursos naturales y finalmente todo este contexto, tema que han dado alrededor de
¿Qué va a pasar con el planeta y qué está sucediendo ahora? Pues lo más importante, ¿qué estamos haciendo nosotros por tratar de vivir en un mundo donde consumo, economía, política, sociedades y medio ambiente, pues tenemos que ir todos de la mano, tratando siempre de generar una mejor expectativa para aquellas comunidades que vienen? Bueno, dicho esto, el día de hoy trae una presentación que se llama la planificación territorial de los recursos naturales, una mirada a la integración entre la oferta ambiental y la sociedad. Lo que voy a mostrar el día de hoy va a ser más o menos una secuencia en 4 capítulos. El primero pues, nos va a llevar por un recorrido entre qué es planificación territorial de recursos naturales y cómo desde estas profesiones tratamos de llevar e hilar todos estos conceptos y aspectos. Viendo primero que todo pues, la importancia realmente de lo que son las profesiones ambientales dentro de todo este esquema. Después de eso pues, voy a mostrar 3 ejercicios alrededor de Colombia, de cómo se ha desarrollado lo que es planificación territorial, manejo de recursos naturales, mostrando en un primer aspecto un plan de ordenación para un manejo de una cuenca hidrográfica del río Tuno del departamento de Casanare. Ese primero es un acercamiento a cómo se ordenan los espacios desde la perspectiva del recurso hídrico del agua. El segundo, cómo se desarrolla una propuesta para la ubicación de un relleno sanitario, esto en el municipio de Tuno. Muchas veces nosotros estamos consumiendo, botando papeles, vemos la caneca de color verde, la gris, la amarilla, y finalmente vemos un carro de la basura o un señor de pronto que muy amablemente está barriendo las calles. Pero bueno, pues muy pocos de pronto sabemos a dónde va a parar todo eso, qué está pasando con todas estas cantidades de basuras o desechos que estamos generando. Y por último, pues voy a mostrar un ejercicio realizado de la actualización de un plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Arauca, donde la premisa importante fue que se ordenó la ciudad, diciendo de alguna manera, alrededor de lo que era toda la oferta de humedales y caños que hay. También muchas veces nosotros cuando salimos de viaje, tenemos algún paseo con papá, nos vamos de domingo, sea al río, a la piscina o a donde lleguemos, vemos mucho municipio, mucha casa pegada al río, la carretera que va pasando por el lado, entonces por el río donde vamos a un baño, de pronto los lugares de pesca. Y aquí es donde entran los planificadores, entonces a decir en qué momento y en qué lugares podemos hacer algunas de estas actividades y por qué lo tenemos que hacer así. En ese primer contexto, pues empezamos a ver, primero que todo, cuando hablamos de la relación territorio, que tenemos que entender eso, para pasar a ver qué es lo que es la planificación, primero nosotros pues comenzamos a ver que cada uno tiene una profesión de un espacio, sea dentro de la ciudad o dentro del municipio. Entonces, por ejemplo, cada uno de ustedes ha hecho, por ejemplo, prácticas de colegio, ir a sembrar un árbol, ir de pronto a hacer aseo a alguna quebrada, recoger los papeles del mismo colegio. Y eso nos va generando una relación de poder y de manejo alrededor de nuestro entorno. Si estamos en nuestra casa, por ejemplo, cada quien, sea mamá, papá o los hijos, saben a dónde tienen que ir a llevar, por ejemplo, la basura, quién hace el aseo, quién está lavando la loza, quién está haciendo una y otra cosa, y dónde van las cosas organizadas dentro de la casa. Eso también nos da un empoderamiento y una apropiación de qué es nuestra casa, dónde estamos viviendo, y eso nos lleva a ver entonces que el territorio como tal lo vamos construyendo desde la sociedad. Ahorita últimamente se está viendo muchos los debates, por ejemplo acá en Bogotá, de qué es plan de ordenamiento territorial, de que accesamos a los eventos del ordenamiento del territorio, de que veamos cómo se ordena la ciudad alrededor del agua, que hacia dónde va a crecer la ciudad, pero finalmente, y si ustedes se dan cuenta, así las instituciones como la alcaldía y el gobierno nacional tengan un pool de asesores, ingenieros y gente que está dispuesta a trabajar por todo eso. Los que están finalmente construyendo todas esas realidades son ustedes, son la comunidad, son cada uno de los que van asistiendo a esos encuentros y a ir mirando
qué está pasando realmente con mi territorio, con mi ciudad. Entonces eso nos lleva a ver que el concepto del territorio se insinúa como un conjunto de vínculos, de dominio, de poder, de pertenencia, de dónde estamos viviendo, sea alrededor de una persona o de un espacio geográfico. Un espacio geográfico lo podemos entender como lo que estamos viviendo ahora, como ese lugar donde estamos en este momento. Finalmente, entonces, lo que vemos es que cada uno de nosotros está colocando de alguna manera un grano de arena para lo que va a ser un desarrollo de una ciudad, un desarrollo de un municipio, y también cuáles son los intereses que hay alrededor de todas esas cosas que se denominan dentro del ordenamiento del territorio. Cuando pensamos en territorio, entonces vemos que hay una oferta natural, hay unos recursos naturales, por ejemplo, si es el caso de Bogotá, tenemos acá todo lo que son los cerros orientales. Estamos hablando en este momento también de qué está pasando con las quebradas. En algún momento las ciudades, desde la época de la colonia, se empiezan a construir en las cercanías a lo que era el recurso hídrico. Cuando hablamos de pronto con nuestros abuelos, y traigo acá un caso especial, porque mi abuelo de Venecia, no sé si conocen ese barrio, todo lo que es Tiniza y la localidad de Kennedy, pues resulta que eso en algún momento fueron humedales. Y de pronto muchos de ustedes conocen esas historias de que los humedales fueron rellenados y se sellaron y se secó todo eso y finalmente se construyeron los barcos. Y ahora lo que está pasando en la actualidad es que de alguna manera la naturaleza es tan inteligente que pasa cuentas de todo a largo plazo. Estamos hablando de 10, 15, 20 años. Una de esas grandes cuentas de cobro fue lo que ocurrió con la ola invernal. Las inundaciones que estuvieron hacia el lado del Rito, Poza, y finalmente lo que decía la gente es que acá no saben construir, que es que se están metiendo a los lados que no son, que es que no han mantenillado, que es. Y cuando se ponen a ver toda esa historia, de pronto desde un principio lo que hicimos fue de una manera equivocada empezar a planear que la ciudad no tenía que estar metida dentro de los espacios naturales, sino que tenía que buscar otras alternativas donde de alguna manera reduciera el riesgo lo que son las sociedades. Por eso cuando hablaba de la mediación entre medio ambiente y sociedad, lo que hacemos desde el punto de vista de nosotros los planificadores, y que es un tema que se vuelve muy interesante, es que tratamos de llevar este mensaje de la mejor manera y que todos lo podamos comprender. Muchas veces cuando empiezan todas estas capacitaciones y talleres alrededor de los distintos ejercicios como los que voy a mostrar a continuación, lo que tratamos de hacer es trabajar tanto con el niño que viene de 10 años entrando a una escuela primaria, como con el adulto, por ejemplo, que ha vivido toda su vida trabajando la tierra en una finca, porque también el campesino es una persona que contribuye mucho. No solamente pensamos en lo que son ciudades, sino también en dónde va a venir el alimento para que todas estas ciudades puedan crecer, nosotros como ciudadanos podamos mantener. Entonces se trata de llevar un mensaje que de alguna manera todos podamos entender, y lo primero que hacemos es explicar que el territorio lo estamos viviendo y que nosotros somos ese territorio. Entonces por eso cuando dicen que la opinión del pueblo es mayor a la de los pocos, sean políticos, sean instituciones, es cierto, finalmente cuando nosotros como pueblo estamos en algún lugar y decimos, por ejemplo, no queremos una explotación minera, por ejemplo, no queremos una explotación petrolera, tengan cuidado con eso que están contaminando, no le boten las basuras al río. Lo que estamos haciendo es dando unos lineamientos para todos, vamos a ver cómo tenemos que conservar ese territorio y cómo tenemos que manejarlo. Eso nos lleva entonces, por ejemplo, a ver estas dos gráficas. La primera, este gráfico de arriba, es la ciudad de Arauca vista desde una imagen satelital. Lo que nosotros nos encontramos para el año 2009 más o menos fue que pasando el río Arauca, en la parte norte, pues teníamos un municipio ya de Venezuela, que era Amparo se llama, y a la parte sur pues todo lo que es Arauca. En este aspecto, acá donde se ve la flechita, resultó que todo esto eran barrios inundables.
¿Qué son bajos inundables? Básicamente viene un invierno y si la ciudad no está preparada, pues se inundó todo. Sin embargo, pues las ciudades van creciendo y lo que tenemos que empezar a entender nosotros es que de alguna manera ya las ciudades están, ya todo está, y lo que tenemos que hacer es tratar de darle un redireccionamiento a cómo estamos haciendo las acciones. Es igual, por ejemplo, cuando vamos haciendo una materia de un texto de estudiantes, sacando adelante, lo que nosotros tratamos de hacer es decirle a la ciudad y a todos los que están haciendo los direccionamientos que, bueno, si lo estamos haciendo de esta manera, tenemos de ir para otro lado. La segunda imagen muestra un mapa de una cuenca hidrográfica, la del río Tuba, de este lado, que le cae al río Meta finalmente, y lo que estamos diciendo dentro de todos esos manchones, como lo vamos a ver ahorita, vemos una imagen ahí con muchos manchones, pero cada uno de esos manchones le va a indicar al encargado de esas oficinas de planeación de cada uno de los municipios qué puede y qué no puede hacer dentro de esas áreas. Finalmente, entonces vemos que esa ordenación del territorio se convierte, viene a ser un proceso y se convierte en un instrumento para la planificación, donde se evalúan desde aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, y en los que se pretende configurar a largo plazo. Por eso estaba hablando ahorita, por ejemplo, de los ejemplos que pasan acá en la ciudad de Bogotá. Lo que estamos hablando es que alrededor de 20, 30, 40 años queremos decir qué se puede y qué no se puede hacer dentro del territorio. Eso teniendo en cuenta siempre un estudio, que acá es donde viene la interdisciplinariedad, de cada uno de los estudios, donde participan cada una de estas profesiones y estudian cuáles son esas potencialidades o esas ventajas y oferta ambiental que tenemos dentro del territorio y también cuáles son esas limitaciones. En el caso de la otra, por ejemplo, tenemos que la primera limitación es el río, porque no nos podemos meter hacia el lado del río y hacia el lado de los espacios del agua, pero también una potencialidad importante es que tenemos un recurso hídrico que puede mantener una oferta, ¿cierto? Una oferta social, una oferta industrial, una oferta comercial. Entonces todo esto lo ponemos siempre en la evaluación de lo que va a ser los objetivos de esa población y objetivos para el desarrollo de cada una de esas lugares. Todo va ligado de alguna manera a un marco normativo jurídico. En el caso del ordenamiento territorial y el ordenamiento ambiental, entonces partimos a partir de la Constitución de 1991. Anteriormente venía una ley novena de una reforma urbana, que es donde comienza ya los planificadores en la década del 80 a ver cómo se pueden construir las ciudades, a ver de qué manera las hacíamos sostenibles, porque de alguna manera cada vez que pensamos en cómo va a ser la construcción y el desarrollo, también estamos evaluando aspectos como salubridad, como ecología, como medio ambiente. A partir de esa Constitución del 91 se crea el Sistema Nacional Ambiental. Con esta ley 99-93 se crea el Ministerio del Medio Ambiente y es a partir de allí donde se dan todas las facultades, tanto al Ministerio como a las famosas corporaciones autónomas regionales, de qué tienen que hacer y cómo tienen que manejar cada una de las áreas y los recursos naturales que están contenidos en ellas. A la par, vienen los mecanismos de participación ciudadana dados en la ley 134 y todo eso pues se convierte en lo que es la ley de plan de desarrollo, cómo los municipios tienen que formular su plan de desarrollo, dónde tienen que participar la comunidad, cuáles son estos espacios y cómo se vuelven todos procesos incluyentes donde cada una de las construcciones que hacemos de objetivos, políticas y metas tienen que ir acorde con lo que diga la comunidad. Finalmente, pues por ese lado viene la ley de ordenamiento territorial, ley 388-97, lo que nos comienza a decir esta ley es básicamente cómo los municipios tienen que de alguna manera organizar todos los usos y aspectos que tienen en torno a sus espacios rurales y a sus espacios urbanos. Por eso hablábamos hace un momento de cómo teníamos que ver la relación entre dónde producimos la comida, quiénes la están consumiendo y también qué tenemos que conservar y hacia dónde vamos a construir. Por otro lado, pues tenemos lo que es el decreto de disposición 40 del 2012 que nos da toda la referencia de cuencas hidrográficas. ¿Qué es una cuenca? ¿Cómo se ordena una cuenca? ¿Cuál es la participación ciudadana en una cuenca? Y todo eso va atado a lo que es la
Esa gestión del riesgo aparece casi a raíz de lo que fue todo esto de los fenómenos del niño, la niña, la ola invernal, las sequías que se están dando actualmente. ¿Y qué nos viene a decir esa ley? Es, ojo, cada vez que vamos aprendiendo a hacer ordenamiento territorial, y digo aprendiendo porque aunque es una vieja escuela y es todo un aprendizaje, siempre los territorios son muy dinámicos. Cada vez, digamos, de alguna manera nos va a salir una sorpresa nueva o una variable nueva que tenemos que evaluar. Perdón, en este caso, por ejemplo, para los ejercicios que vamos a ver, uno de los temas primordiales fueron las inundaciones, otro las sequías, otra forma fue, por ejemplo, derrumbes, incendios forestales, también el desarrollo de ciudades. Entonces todo eso contempla la gestión del riesgo. Básicamente es analícen y lleve a cabo toda esa ordenación del territorio, pero tenga en cuenta algunas variables, porque hay que ir haciendo seguimiento de todas esas formas y todas esas dinámicas que están pasando dentro del territorio. Aquí tenemos una panorámica del primer ejercicio que quiero mostrarles de cómo se realiza un ordenamiento territorial ambiental, y esto es el río Tuba. No sé si algunos conocen hacia el lado de Monterrey, del departamento del Casanare. Es un lugar donde cada domingo hay asadito, hay baño de río, y también es un río donde se hacen festivales de verano y donde básicamente lo que se da es toda una dinámica de vida y de sociedad alrededor del río. La cuenca del río Tuba, pues como lo decía anteriormente, se divide en 4 municipios, especialmente el municipio de Sabana Larga, Monterrey, Tauragene y Villanueva, en el departamento del Casanare, con una área aproximada de 169.000 hectáreas. Este ejercicio se hizo en un acuerdo con lo que es actualmente la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, y lo que fue también a petición de los municipios empezar a ordenar toda esta cuenca alrededor del recurso hídrico. Se habían identificado unas problemáticas digamos descritas en lo que es deforestación de las partes altas de la cuenca, sequías, aumento de basuras, crecimiento de las ciudades en una década, también aumento de monocultivos, y bueno, básicamente entonces lo que solicitan es hagamos un plan de ordenación de la cuenca hidrográfica, pero donde se coja todo el recurso hídrico y se pueda ordenar para permitir un desarrollo sostenible en un largo plazo. Quise traer esta gráfica de cómo es una organización de un proyecto para que tengamos en cuenta también la interdisciplinaridad, todo lo que es el componente interdisciplinario dentro del proceso de ordenación de la cuenca. Entonces, básicamente, todo parte de una coordinación de un proyecto, pero entonces vemos que cuando empezamos a mirar el territorio tenemos que ver unas diferentes componentes. Tenemos un componente físico, donde evaluamos básicamente lo que son aspectos de agua, los aspectos de gestión del riesgo, los aspectos de uso del suelo, los aspectos de gestión de residuos sólidos. En este caso, con la colaboración desde los ingenieros ambientales que participaron dentro del proyecto, fue para hacer el análisis de gestión de residuos sólidos y líquidos de todo lo que está hidrográfico. Dentro de ese componente físico, entonces teníamos un ingeniero civil, geólogo, agrónomo, un componente biótico donde lo que evaluamos básicamente es fauna y flora. Entonces para eso nos apoyamos mucho en lo que son los levantamientos vegetales, los muestreos de fauna. Para eso los que participaron básicamente fueron los biólogos, los ingenieros forestales y ya otros auxiliares que están con el proceso. Un componente social y económico. Eso básicamente lo que nos viene a demostrar es con esa oferta y demanda ambiental qué es lo que está sucediendo dentro del territorio. Entonces se empieza a ver cuáles son los mercados, qué es lo que consume la población, qué es lo que mayor produce. Y para eso, pues entonces nos apoyamos en economistas, en trabajadores sociales, en expertos que de alguna manera hacen los análisis demográficos y los de seguimiento y evaluación de políticas. Todo eso se va y se ata dentro de un
componente cartográfico, que en este caso pues, fueron los catastrales y los geógrafos los que estructuraron toda esta área. Lo que comenzamos a ver ahora a continuación es la importancia de desde cómo la coordinación de ese proyecto y en alguna manera apoyado por todo ese equipo empiezan a dar todo un proceso para finalmente poder hacer un plan de ordenación. Ahora bien, en este punto pues, lo que quiero describir rápidamente son cuáles son las fases para un plan de ordenación de una cuenca hidrográfica. Entonces partimos primero de un apresamiento. En el apresamiento lo que hacemos es, como lo que ustedes hacen en los trabajos de estudio, es empezar a recopilar toda la información necesaria sobre lo que queremos investigar. En este caso era la cuenca hidrográfica, desde los aspectos bióticos, desde los aspectos cartográficos, de lo de amenazas y riesgos, de lo económico, de lo social. También comenzamos a hacer un trabajo muy importante desde la parte social y es organizar de alguna manera la comunidad en torno al proceso. Eso a partir de qué? Una propuesta de una conformación de un consejo de cuenca. Un consejo de cuenca lo que trae, lo que tiene como objetivo, es básicamente que desde la parte de nosotros como profesionales podamos llevar también a la persona de como los que viven dentro de la cuenca a que ellos mismos formulen y participen con propuestas para ordenar la cuenca hidrográfica. Muchos de ustedes, por ejemplo, cuando han participado en consejos escolares, los mismos que organizaron este seminario, lo que comienzan a hacer es cómo podemos participar en torno de qué, en torno de un proyecto. En este caso era cómo nos colocamos dentro de un consejo de cuenca, para que desde el principio, desde esa fase de apresamiento, nos empezaran a acompañar, porque una cosa es, por ejemplo, hacer estudios desde la oficina, y otra cosa es ir a hacer estudios en compañía de las personas que están viviendo el día a día dentro de esos territorios. Después de eso, pues nos vamos a una fase diagnóstica, donde comenzamos a evaluar cada uno de los componentes que les describí anteriormente. De esos diagnósticos, pues lo que nos da como resultado principalmente es el análisis de una problemática, de una situación actual y finalmente entonces qué es lo que vamos a proponer para hacer sostenible el uso de ese territorio. Eso nos lleva a una fase de prospectiva. Prospectiva es imaginarnos qué va a pasar a futuro dentro de eso. Entonces para eso empezamos a analizar con la gente, por ejemplo, un escenario catastrófico donde, por ejemplo, se nos va a acabar toda la madera, todos los bosques, sembramos todo, por ejemplo, de palmas, secamos el agua y las ciudades crecen. Entonces la gente decía, no, nosotros no queremos eso. Ah, bueno, listo, entonces si no queremos eso, ¿a qué pasamos? Esa es la pregunta. Y ahí generábamos otro escenario, son escenarios imaginarios. Entonces, por ejemplo, el otro escenario era, bueno, nosotros queremos crecer, pero también queremos respetar todo lo que son espacios naturales, queremos hacer reforestaciones. La comunidad en este momento, hay un ejercicio muy bonito que se está haciendo allá, que es un referendo por el agua. Entonces, eso salió hace pocos días en el espectáculo, donde estas personas que se organizaron dentro del Consejo de Cuenca fueron las mismas que llevaron una petición ante el gobierno nacional donde quieren que se respete el manejo del agua y que vaya también de la mano con un uso y un manejo sostenible de todo lo que es la explotación mineral, en este caso todo lo que es la explotación de petróleos que se está dando en el Casanare, a raíz pues, de otras circunstancias que se han visto como las sequías y todo eso. Pero digamos que la importancia fue eso, que se comienzan a ver los resultados dentro de este proceso. Entonces, dentro de esa perspectiva, llegamos a ver que va a haber un escenario concertado entre las propuestas que nosotros hacemos desde la parte técnica y las propuestas que ellos quieren hacer como la parte que están viviendo dentro de la cuenca. Eso finalmente lleva a una fase que se llama la formulación y la zonificación ambiental del territorio. Dentro de la formulación, lo que nosotros comenzamos a hacer con la ayuda del economista es vamos a destinar unas cantidades de dinero para desarrollar una serie de programas y proyectos. Y para eso, todo lo tenemos que espacializar dentro de MAPA. Por eso, la mayoría de todos estos ejercicios, cuando ustedes vayan a consultar un manual, un libro, vean, por ejemplo, el ordenamiento territorial de Bogotá, por ejemplo, estudian sus libros de geografía, van a ver un mapa. Un mapa los ubica y va a decir qué pueden o qué no pueden hacer en determinados sitios. O, por ejemplo,
ciudad está, cuál es la carretera, etc. Y finalmente, una ejecución, un seguimiento y una evaluación, que eso ya viene a estar a cargo de lo que es la Corporación Autónoma Regional. Ellos, después de que nosotros les entregamos el producto, son los encargados de